¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los Balcanes son una zona complicada, al punto que la propia palabra Balcanes dio origen al término balcanización, que quiere decir fragmentación política. Y sin embargo, fíjense que los pueblos eslavos de esta zona, que de hecho son la rama más sureña de esa familia lingüística, estuvieron efectivamente unidos en un país. Yugoslavia, justamente, significa el país de los eslavos del sur. Un país que nació como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que fue destruido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y que, si bien la mente de uno de los políticos más brillantes del siglo XX logró resucitarlo, sin embargo, tampoco perduró. Hoy en día, Yugoslavia no existe. Es un estado histórico, podríamos decir. A esa segunda Yugoslavia, la Yugoslavia del Mariscal Tito, quizá en algún momento dediquemos un video, sobre todo, a su historia monetaria. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la primera Yugoslavia, el reino de Yugoslavia y su moneda, el primer dinar yugoslavo. Un país y una moneda que solamente existieron en este periodo de entreguerras. Para entender qué fue Yugoslavia, tenemos que entender primero una idea política. Idea política es que se origina a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de los nacionalismos, la conciencia étnica. Del mismo modo que esa época vio el auge del pangermanismo, que va a cristalizar poco después en el nacimiento del Imperio Alemán, pensadores eslavos desarrollaron el concepto de paneslavismo, que sería la unión de todos los pueblos eslavos. Los eslavos, que se originaron en la zona de la actual Ucrania y parte de Bielorrusia, van a llegar a Europa Central y los Balcanes en la época de las grandes migraciones de los pueblos, que precedieron y siguieron a la caída del Imperio Romano. Y hoy en día los eslavos se dividen, por su proximidad lingüística sobre todo, en tres ramas principales. Por un lado están los eslavos occidentales, entre los cuales encontramos sobre todo a los checos, los eslovacos y los polacos. Los eslavos orientales, que incluyen a los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Y finalmente los eslavos del sur, que ya van a ver por qué es la rama, podríamos decir, más complicada de los pueblos eslavos, y que incluyen a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos, macedonios, guaraníes y más al este a los búlgaros. Mientras que los eslovenos, al estar más cercanos a Austria, que obviamente era un gran poder, bajo los Habsburgos sobre todo, cayeron rápidamente bajo la influencia de Austria y fueron anexados por el Imperio Austríaco. El reino de Croacia, que incluía buena parte de la costa dálmata, va a ser anexado por el otro gran poder regional en la Edad Media, que era el Reino de Hungría, y eso ya en el año 1102. Por su parte, Serbia y Bulgaria fueron, durante la Edad Media, grandes imperios, poderosos imperios, por cierto. Pero estos dos imperios van a terminar trágicamente con la conquista otomana de la mayor parte de los Balcanes, entre los siglos XIV y XVI. De esta manera, los búlgaros, los serbios, los bosnios, los montenegrinos, los macedonios, pero también otros pueblos que no son eslavos, como por ejemplo los albaneses, los kosovares, que también son albaneses, los rumanos o los griegos, van a quedar bajo el yugo otomano durante muchos siglos. La religión cristiana obviamente va a ser un factor, podríamos decir, de identidad de estos pueblos eslavos, si bien con diferencias, porque fíjense que los serbios y los croatas, que básicamente hablan el mismo idioma, sin embargo los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos, y por eso fíjense la diferencia en que los serbios escriben en el alfabeto cirílico y los croatas escriben como nosotros, en el alfabeto latino. Y fíjense también que algunos de estos pueblos sometidos por los otomanos, ya sean eslavos o no, como por ejemplo los bosnios, que sí son eslavos, o los albaneses, que no son eslavos, se convirtieron
bastante masivamente al Islam. De hecho, los bosnios van a desempeñar roles importantes como funcionarios y como militares en el Imperio Otomano. En suma, digamos que a mediados del siglo XIX, cuando empieza a levantar este hervor nacionalista y paneslavista y de conciencia étnica en los Balcanes, esto va a coincidir con una debilidad por parte del Imperio Otomano, que ya no va a poder controlar eficientemente esta región, y por esta razón van a surgir primero como principados autónomos y luego directamente como reinos independientes Serbia, Bulgaria y Rumania, y más tarde también Montenegro. Por su parte, Grecia se había independizado ya en una guerra de independencia en el año 1821. Al mismo tiempo, el Imperio Austrohúngaro va a aprovechar para, en el año 1878, ocupar militarmente la Bosnia-Herzegovina y más tarde directamente se la va a anexar. Lo complicado que son los Balcanes queda patente en el hecho de que fueron justamente conflictos étnico-políticos en esta región los que desataron la Primera Guerra Mundial, la guerra probablemente más trascendente de la historia. En 1914, el primer acto de la guerra fue la invasión de Serbia por parte del Imperio Austrohúngaro. Invasión que, si bien fue rechazada, terminó por ocupar totalmente el país de los serbios y también de sus aliados, el Reino de Montenegro, al año siguiente, con apoyo de Alemania. Entre el otoño de 1915 y el colapso del Imperio Austrohúngaro, en el otoño de 1918, estos dos países, Serbia y Montenegro, estuvieron ocupados por Austria-Hungría y por su aliado, Bulgaria. Austria-Hungría introdujo como moneda en estos territorios la corona austrohúngara. En octubre de 1918, sin embargo, con la rápida desintegración del poderío austrohúngaro, los eslovenos, los croatas y a su vez los croatas y serbios que habitaban en la Bosnia-Herzegovina, que con mucho digamos que la Bosnia-Herzegovina es probablemente en términos étnicos, lingüísticos y religiosos la zona más compleja de toda esta región. Bueno, estos pueblos proclamaron su independencia y su unión bajo el nombre de Estado de los eslovenos, croatas y serbios. Esto, les aclaro, no se refería a Serbia propio, les vuelvo a aclarar, sino a los serbios que vivían en la Bosnia y Herzegovina. Ese Estado, que no llegó a ser reconocido por la Sociedad de las Naciones, fue sin embargo la primera materialización de las ideas del paneslavismo, al punto que casi de inmediato declaró su intención de integrarse con el Reino de Serbia, en un nuevo Estado paneslavo. Por su parte, la Asamblea Nacional en Montenegro y la de los pequeños territorios de Simia y Banat anunciaron al mismo tiempo, casi, entre el 24 y el 26 de noviembre de 1918, su intención de unirse con Serbia. De esta manera, van a ser así, el 1 de diciembre de 1918, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, con Belgrado, la antigua capital de Serbia, como su capital, y con Pedro I de Serbia como rey. El nombre Yugoslavia va a ser simplemente un cambio de nombre del mismo país, del mismo estado, que va a tener lugar a comienzos del año 1929. Tal como vimos en los territorios que habían sido posesión directa del Imperio Austrohúngaro, esto es Eslovenia, Croacia y la Bosnia-Herzegovina, pero también en todo el país, incluyendo en buena medida también Serbia, la moneda circulante era la corona imperial austrohúngara. Una de las cuestiones prioritarias entonces del nuevo Estado, de este reino de los serbios, croatas y eslovenos, fue el bloqueo de los billetes foráneos, es decir, los billetes de esta especie, la corona imperial austrohúngara. Cosa que también pasó, como vimos, en Hungría, en Checoslovaquia y también en Austria, en última instancia. El problema es que esto era complicado, porque los austríacos durante su ocupación virtualmente habían demonetizado la moneda precedente, es decir, en el Reino de Serbia, el dinar serbio. Si bien, fíjense que la población en Serbia se había resistido a esta demonetización y había conservado sus dinares y los había seguido usando para hacer sus pagos, sus cuentas, etc. Con lo cual, en realidad, en Serbia, la corona austrohúngara había tenido cierta circulación, pero ni remotamente tan importante. El problema es que en todo el resto del país, prácticamente, que incluía territorios mucho mayores y más poblados incluso que la propia Serbia, la moneda efectiva era la corona imperial austrohúngara. En todos estos territorios, obviamente, la gente estaba acostumbrada a tener coronas, contar en coronas y pagar en coronas. La gente tenía coronas. Al mismo tiempo, la posibilidad de emitir
de la noche a la mañana los miles de millones de dinares necesarios para sustituir los miles de millones de coronas en circulación en todos estos territorios, obviamente era impracticable. La primera medida entonces fue aplicar, como vimos pasó también en Austria, en Hungría y en Checoslovaquia, un sello, en algunos casos un sello de goma, en otros un sello adhesivo y el sello de goma combinados a los billetes del Banco Imperial Austrohúngaro, nominados en coronas, justamente para bloquear los billetes. Fíjense que es interesante que estos sellos adhesivos existen en las tres principales lenguas oficiales del reino de los serbios, croatas y eslovenos, es decir, en serbio, en croata y en esloveno. Al mismo tiempo que se hacía esto, se encargó al Banco de Francia, que había sido el proveedor habitual de billetes del antiguo reino de Serbia, la emisión de una nueva serie circulante de billetes regulares a nombre del Ministerio de Finanzas del nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos. Sin embargo, obviamente que esto iba a demorar. Con respecto a las coronas, luego del fracaso de las negociaciones por parte del ministro Momčilo Nikolić de tratar de convencer a los austríacos de que pararan de emitir coronas, cosa que obviamente los austríacos no hicieron porque estaban emitiendo enormes cantidades de coronas necesarias para pagar sobre todo los intereses y el capital de los bonos de guerra emitidos durante la Primera Guerra Mundial. Habiendo fracasado estas negociaciones, el nuevo gobierno evaluó la posibilidad de demonetizar directamente las coronas. Obviamente esto habría afectado enormemente la economía, sobre todo de los eslovenos, los croatas, los bosnios, etc., que eran tenedores de coronas. Estos planteaban que querían una conversión con la nueva moneda del reino, el dinar, a una paridad de 1:1. Finalmente, conforme la corona, por razones obvias, iba devaluando rápidamente, se evaluó la posibilidad de convertir las coronas en manos de tenedores dentro del reino a la tasa vigente de cambio en ese momento, en el momento de la conversión. Esta última solución fue la efectivamente adoptada, es decir, se convirtió las coronas a la tasa de cambio vigente al momento de la conversión. Y cuando los primeros billetes emitidos por el Ministerio de Finanzas del reino de los serbios, croatas y eslovenos e impresos, como ya vimos, en el Banco de Francia y fechados 1919 fueron puestos en circulación el día 3 de febrero del año 1920, venían ya sobreimpresos con su valor en coronas, a razón de 4 coronas por cada dinar. Así se emitieron billetes de medio dinar, 2 coronas, de 5 dinares, 20 coronas, de 10 dinares, 40 coronas, de 20 dinares, 80 coronas, de 100 dinares, 400 coronas y de 1000 dinares, 4000 coronas. La tasa de cambio causó mucho malestar, ya que se calcula que importó una transferencia de riqueza y de poder adquisitivo del orden de los 1.400 millones de coronas de manos de tenedores de esa especie, es decir, mayormente croatas, eslovenos y bosnios, a tenedores de dinares, es decir, a los serbios. También en 1920 se encargaron monedas de zinc de 5 y 10 pará y de alpaca de 25 pará. Estas monedas fueron encargadas en la Ceca de Viena y diseñadas, fíjense, por los artistas austríacos Adolf Hoffmann y Joseph Prinz. Y son las primeras monedas que van a llevar el escudo del nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos. En tanto, el 1 de agosto de 1921 va a morir Pedro I y va a ser sucedido por su hijo Alejandro, que ya desde 1914, al retirarse su padre de los asuntos públicos, había ejercido el poder en el reino de Serbia y luego como regente también del reino de los serbios, croatas y eslovenos. Pasando a la cotización internacional de la nueva moneda, el dinar del reino de los serbios, croatas y eslovenos, la cotización en Suiza, que desde 1914 se había convertido por su estabilidad en la plaza de cambios de monedas europeas por excelencia, bueno, la tasa de cambio del dinar oscilaba entre mayo y octubre de 1920 a razón de unos 20,41 a 33,65 francos suizos por cada 100 dinares. A partir de ese último mes, en que la circulación monetaria alcanza los 3.400 millones de dinares en el reino, y a pesar de las medidas antiinflacionarias que comenzaron a implementarse en 1922, el dinar va a llegar a su
punto más bajo de cotización de 3,69 francos suizos solamente por cada 100 dinares en enero de 1923. Ya por ley, del 27 de junio de 1920 se había creado el Banco Nacional del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, más tarde, obviamente, Banco Nacional de Yugoslavia. Con suficientes dinares en circulación, la corona va a dejar de usarse para las cuentas a partir del 1 de enero de 1923. Juntamente con la creación del nuevo Banco Nacional, van a aumentar las medidas para frenar la inflación. Los exportadores, por ejemplo, van a estar obligados a depositar o vender, mejor dicho, como mínimo 1/3 de las divisas obtenidas por sus productos en el Banco Nacional, y con esto el valor del dinar sube, se triplica, y a fines de 1923 va a cerrar a razón de unos 9,12 francos suizos por cada 100 dinares serbo-croata-eslovenos. Ya en agosto del año anterior, 1922, nuevos billetes, ahora a nombre del Banco Nacional, de 10 dinares, fíjense, diseñados e impresos por la American Banknote Company, con la imagen del progreso, un grabado muy lindo con una viñeta con un hombre moviendo una rueda que representa el progreso, seguidos de otros de 1000 y de 100, emitidos respectivamente en abril del 23 y enero del 25, diseñados estos otros e impresos en el Banco de Francia, pero todos fechados, fíjense, los 3 billetes fechados en noviembre de 1920, fueron puestos en circulación junto con los de un cuarto, medio y un dinar de la serie anterior, la de 1919, pero ya sin el valor en coronas sobreimpreso. En 1925, además, se encargan en París monedas de 50 para 1 dinar y 2 dinares en cuproníquel, diseñadas por Henri-Auguste Patey, que era el grabador general de monedas de la Casa de Moneda de Francia, con el fin de sustituir los billetes de pequeño valor. Estas monedas llevan el retrato de Alejandro I, con su titulatura en anverso, y el valor coronado dentro de una guirnalda de laurel y roble en reverso, siguiendo el estilo de las monedas de plata serbias que circulaban antes de la guerra y a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que estas monedas vienen con el anverso en serbio y el reverso en croata. Aunque estas monedas se encargaron en la Ceca de París y fueron diseñadas en la Ceca de París, la acuñación efectivamente fue realizada en diversas entregas en la Ceca privada de Poissy, en Francia, y también en la Real Casa de Monedas de Bruselas, en Bélgica. También se encarga una cantidad muy limitada, unas 50.000 piezas, de una moneda de 20 dinares de oro. Esta moneda responde al estándar legal del dinar anterior a la guerra, es decir, del dinar serbio, que es exactamente el mismo estándar que el franco oro. Es decir, que estas monedas pesan 6,45 gramos, igual que lo que pesa un Napoleón de 20 francos. Estas monedas de oro sí fueron acuñadas en la Monnaie de Paris, es decir, en la Casa de Moneda de Francia. Finalmente, el 25 de julio de 1928, se emite un billete de 10 dinares, impreso en Francia, pero que viene fechado 26 de mayo de 1926. En enero de 1929, Alejandro I va a dar un golpe de Estado, va a disolver el Parlamento y va a cambiar el nombre del país por el nombre de Yugoslavia. Más inclusivo, podríamos decir, que el de serbios, croatas y eslovenos, que no daba cuenta de muchas minorías, como por ejemplo bosnios, montenegrinos, macedonios, si bien todavía no representa a todos los habitantes del país, porque muchos de los habitantes del país no eran eslavos justamente. Al mismo tiempo, va a reorganizar el país en nuevas provincias, llamadas banatos o banovinas, en lugar de los 33 oblasts en que se había dividido el país previamente. Y esta nueva división política, fíjense, va a omitir, a propósito, consideraciones de tipo histórico étnico, justamente a fin de fortalecer la unidad del reino. Ese año se crea en Belgrado el Instituto para la Producción de Billetes y Monedas, que va a incluir ahora la nueva Ceca de Belgrado. Este instituto, o ZIN por su nombre en serbio, Zavod za izradu novčanika y Kovanog-Novka, va a pasar a emitir, sobre todo a partir del año 1929, todos los billetes, a imprimir todos los billetes, si bien los billetes siguen siendo diseñados en Francia y el estilo de los billetes se va a mantener dentro de la línea de los billetes impresos por el Banco de Francia.
Ya con el nuevo nombre de Yugoslavia se emiten, por un lado, monedas de plata de 10 y 20 dinares, fechadas 1931, y de 50 dinares, fechadas 1932. Todas estas monedas de plata con un fino de 500 milésimas, es decir, plata al 50%, y con un peso, respectivamente, de 7, 14 y 23,3 gramos. Los diseños fueron encargados a la Royal Mint y son obra del gran Percy Metcalfe, a quien ya hemos mencionado en este canal. Y fíjense que, reflejando el carácter multiétnico, o multinacional, mejor dicho, del reino, las de 10 y las de 20 vienen íntegramente en croata y la de 50 viene íntegramente en serbio. Por eso, la serie combina las dos formas de escritura, la latina, que representa la lengua croata, y la cirílica, que representa la lengua serbia, si bien el serbo-croata es prácticamente la misma lengua, solamente se diferencia en la escritura. Aunque diseñadas en la Royal Mint, las monedas fueron efectivamente acuñadas tanto en la propia Royal Mint como en la Casa de Moneda de París, en cuyo caso, como es habitual, se diferencian porque llevan la marca secreta del grabador general de Saseca, Lucien Vassor, que había sucedido a Patey, a quien ya mencionamos, un año después de la muerte de Patey en 1930, es decir, a partir de 1931. Las monedas de 50 para 1 y 2 dinares de cuproníquel van a continuar acuñándose con la misma fecha, 1925, y sin cambio de titulatura ni nada. Es decir, van a seguir poniendo en la titulatura rey de los serbios, croatas y eslovenos, y tampoco va a haber cambio de fecha, van a seguir fechadas 1925. En adición a esta serie, podríamos decir, regular de uso cotidiano, la demanda de inversión va a motivar la introducción ese año, 1931, de piezas de oro del estándar del Ducado Imperial, en valores de 1 y 4 ducados de oro. Tengan en cuenta que estas monedas no eran monedas circulantes, pero se podían llegar a comprar en base a un valor de unos 129,50 dinares o un poquito más por cada ducado de oro. Estas monedas fueron originalmente diseñadas y acuñadas en Viena por los grabadores austríacos de Saseca. También en 1931, Yugoslavia se va a unir al llamado Bloque del Oro, liderado por Francia, que era una especie de resistencia al abandono por parte de Francia y de sus satélites, podríamos decir, y Yugoslavia era un país muy leal a Francia, por lo menos en épocas de Alejandro I, para no abandonar el patrón oro. Y de hecho, Yugoslavia además va a obtener un préstamo del consorcio de bancos franceses por valor de 1.025 millones de francos oro a 40 años y con una tasa del 7% anual. Según la nueva ley monetaria del 28 de junio de ese año, el dinar va a quedar definido legalmente en 26,5 miligramos de oro fino. Convertibilidad que, sin embargo, va a quedar limitada, como en buena medida es la regla en esta época, a 250.000 dinares y solamente a lingotes o barras de gran peso de oro. De esta manera, Yugoslavia se zambulle en el patrón oro al mismo tiempo que la gran mayoría de los países, y sobre todo de los países pobres, como lo era Yugoslavia, por cierto, lo están abandonando. Y esto, obviamente, le va a pasar una factura atroz, porque fíjense que las exportaciones de Yugoslavia van a caer de los 7.900 millones de dinares en 1929 a tan solo 3.000 millones de dinares en 1932. Porque encima, al quedar fijado su cotización en oro y al devaluar el dólar estadounidense, el dinar va a pasar de valer 56,40 por dólar a solamente 44 dinares por dólar, cuando el dólar devalúa en 1933. En estos años, probablemente algunas monedas de oro y plata pasan a acuñarse en la Ceca de Belgrado, la nueva Ceca administrada por la ZIN que ya mencionamos. Pero sobre todo, la ZIN pasa a imprimir los billetes del Banco Nacional de Yugoslavia. Y así vamos a tener una nueva versión de la serie, ahora obviamente con la titulatura del Banco Nacional de Yugoslavia, fechados 1929, que va a empezar con una nueva versión casi idéntica de los billetes de 10 y 100 dinares, pero ahora bajo la denominación del nuevo Banco Nacional, y fechados 1929, si bien fueron emitidos el 21 de enero de 1931. Y un nuevo billete, fíjense, de 1.000 dinara, que no lo tengo, pero es mi billete preferido de esta época, que tiene el retrato de la Reina María, fechado 1 de diciembre de 1931, pero que va a ser puesto en circulación
el 1 de enero de 1933. Respecto del billete de 50 dinara, fíjense, con el retrato del propio rey Alejandro I, con esa misma fecha, y otro nuevo de 100, fechado 15 de julio de 1934, estos billetes también van a ser impresos en las prensas de la Z y N, pero no van a ser emitidos como se planeaba debido a los, digamos, atroces acontecimientos del 9 de octubre de 1934. Ese día, el rey, en visita oficial a Francia, su principal aliado, a poco de desembarcar en Marsella, va a ser objeto de un atentado cuando un fascista búlgaro, con toda probabilidad a sueldo de Mussolini, le disparó varios tiros. Este fue el primer magnicidio filmado. Y en este magnicidio va a morir no solamente el rey Alejandro I de Yugoslavia, prácticamente en el acto, sino también el ministro de Relaciones Exteriores francés, Louis Barthou, más otras 5 personas, incluyendo una chiquita de solamente 20 años. Y acá tenemos el billete de 100 dinara de Yugoslavia, el primera serie del año 1929, el año que justamente se cambió el nombre al país y se le puso Yugoslavia, bajo Alejandro I. 100 dinara, 100 dinares, y 100 dinara también, pero en croata. Alejandro va a ser sucedido por su hijo, Pedro, un niño de apenas 10 años de edad, bajo la regencia de su tío, el príncipe Pablo, que era primo de Alejandro I, o sea, tío segundo del nuevo rey niño, Pedro. Se avecinaban tiempos muy complicados para el ya de por sí complicado reino de Yugoslavia, que a sus tensiones étnicas, políticas y religiosas sumaba presiones de potencias como Italia y Alemania, y una creciente crisis económica, como ya vimos. Aunque la paridad oficial de 44 dinares por dólar estadounidense se va a mantener hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1934 se debieron imponer trabas a la importación. Y desde 1937, además, un control de cambio con tasas de cambio paralelas, fijándose, por ejemplo, un cambio de 250 dinares por libra esterlina para los turistas extranjeros. Con fecha 6 de septiembre de 1935 se va a introducir un billete completamente nuevo, tanto en la denominación 500 dinara, como por ser también el primer billete que lleva el retrato del nuevo rey, el rey niño Pedro II. Y al año siguiente se va a introducir otro billete nuevo de 20 dinara, con también el retrato del joven rey en anverso y el de su madre, la reina María, en reverso. Este billete viene fechado 6 de septiembre de 1936. También en esta época se diseñan, pero no se emiten, nuevos billetes de 1000 dinares, fechado 6 del 9 del 35, y de 10.000 dinares, fechado 6 del 9 de 1936. 2 años después, en 1938, ante cierta mejora de la situación económica general, sobre todo por un acercamiento medio de compromiso con Alemania, que se convierte en el principal destino de las exportaciones del reino de Yugoslavia, se va a emitir una nueva serie de monedas, que van a ser las últimas monedas emitidas por el reino de Yugoslavia, y que va a incluir monedas de 25 pará de bronce, con un agujero central, una moneda muy bonita y no tan común como uno podría pensar, a pesar de la gran cantidad que se acuñó. Nuevas monedas de 50 pará, 1 y 2 dinara, que son de bronce aluminio y que tienen como diseño en anverso la corona real. Estas monedas siguen teniendo el anverso en serbio y el reverso en croata. Y fíjense que teóricamente estas monedas fueron acuñadas en la ceca de París. Sin embargo, de la moneda de 2 existe con una variedad con la corona grande y la corona pequeña, y probablemente haya habido más de una ceca involucrada en la producción de estas monedas. Además, se van a acuñar monedas de níquel puro de 10 dinara, con el retrato del rey en anverso y el valor coronado dentro de una guirnalda de laurel y roble, como venían siendo las monedas de 50 pará, 1 y 2 dinara de su padre, y como venían siendo las monedas serbias de plata de antes de la guerra. Pero esta moneda, como les digo, va a ser de 10 dinara, de níquel puro, y se va a emitir junto con monedas nuevas de 20 y 50 dinara de plata, que si bien son más pequeñas que las anteriores, que las de su padre,
porque pesan 9 y 15 gramos nada más. En cambio, están acuñadas en plata de mejor ley, es decir, en lugar de 500 milésimas, 750 milésimas. Y tienen un diseño mucho más moderno, digamos un diseño Art Deco, con el retrato alternativamente izquierda y derecha del rey, según la denominación, que esto ayuda a diferenciarlas, y el emblema del reino, el águila con el escudo en el pecho, en reverso. Un estilo, como les digo, muy Art Deco todo. El retrato, la escritura y también el águila. Y también es interesante hacer notar que los diseños de estas 6 monedas, es decir, de la serie completa del año 1938, son obra del medallista y escultor serbio, si bien nacido en Kotor, en Montenegro, Frano Meneghello Dičić, que no solamente va a diseñar estas monedas, sino que a partir de esta serie va a diseñar todas las monedas yugoslavas hasta prácticamente el fin de la Yugoslavia, no ya del reino de Yugoslavia, esta va a ser la última serie, sino hasta la caída prácticamente de Yugoslavia, es decir, hasta el fin de la Yugoslavia del mariscal Tito, es decir, de la República Federal Socialista. A partir de fines de 1939, sin embargo, mientras se envían urgentemente las reservas de oro del Banco Nacional de Yugoslavia a Londres para protegerlas ante la inminencia de una invasión por parte de las potencias del eje, Alemania e Italia, se va a emitir un billete de 10 dinara, fechado 22 de septiembre de 1939, con el retrato del rey. Y esto se hace en parte porque la gente estaba bastante acostumbrada a manejar esa denominación también en billete, pero también porque cada vez se vuelve más difícil conseguir níquel, que, como ustedes saben, es un metal estratégico y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos países productores y exportadores de níquel ponen limitaciones a la exportación de ese metal. Y este billete tan simpático es el primer billete con el retrato de Pedro II, el rey niño que subió al trono a la muerte violenta de su padre en 1934, y es un billete de 500 dinara verde, una suma de dinero bastante importante, por cierto. 500 dinares, como suele ser costumbre en los billetes yugoslavos, tiene el anverso en serbio y el reverso en croata. El 6 de abril de 1941, Alemania va a invadir simultáneamente Yugoslavia y Grecia. El ataque sobre Yugoslavia se va a iniciar con un bombardeo por parte de la Luftwaffe sobre Belgrado, que va a matar a unas 4.000 personas y va a dejar lisiada o herida a varias decenas de miles. Pocos días después, Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria van a invadir el reino de Yugoslavia, que al no tener ninguna posibilidad de defenderse, va a capitular la semana siguiente, el día 17 de abril. Los invasores van a arrebatar extensos territorios a Yugoslavia, anexándoselos a sus respectivos países, y el resto del país va a ser desmembrado en 2 nuevos estados títeres del eje, Serbia y Croacia. Por su parte, el rey Pedro II va a exiliarse en Londres, donde va a reclutarse como combatiente y va a contribuir al esfuerzo bélico contra el eje, encabezando obviamente además un gobierno del reino de Yugoslavia en el exilio. En Serbia se va a pasar a emitir una nueva moneda, el dinar serbio. Inicialmente va a seguir en circulación el dinar yugoslavo como dinar serbio. Se van a emitir los billetes no emitidos, luego los otros billetes yugoslavos normales, pero con un sobreimpreso, cancelando el nombre del país y imponiendo el nombre del nuevo país, es decir, Serbia. Y más tarde se van a imprimir nuevos billetes, seguidos también de monedas de 50 para 1 y 2 dinara de zinc al año siguiente, en 1942, y de 10 dinara también de zinc un año después, en 1943. Todas estas monedas, fíjense, van a ser acuñadas en Budapest. Por su parte, Croacia va a introducir su propia moneda, kuna, y va a emitir monedas de 25 y 50 banica, es decir, céntimos de kuna, de 1 y 2 kune de zinc, y billetes de 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y 5000 kune, que van a circular hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la resistencia de los partisanos del Consejo Antifascista de Liberación de Yugoslavia, encabezados por Josip Broz Tito, ya estaba en marcha y para 1944 ya controlaban la mayor parte del país. Y bueno, y aunque las monedas de Croacia y de Serbia durante la ocupación nazifascista, ni tampoco las monedas de la Yugoslavia socialista de Tito y los billetes de ese periodo son el tema específico de este video, como epílogo les voy a mostrar algunas de las primeras monedas y billetes emitidos por la República Federal Socialista de Yugoslavia, un estado que para muchos nunca debió existir. Me refiero no solo a la República Socialista, sino a la Yugoslavia en general, ¿no? Para muchos quizá no debió existir, pero que nació originariamente del sentimiento paneslavo de los eslavos del sur y luego renació por la voluntad de un gran líder político. Por cierto, nos guste o no nos guste, pero lo cierto es que el mariscal Tito fue un gran político, un político sumamente hábil, que quizá artificialmente o no lo sabemos, sería discutible, sería un punto a debatir. Hizo renacer durante casi medio siglo esa Yugoslavia que finalmente terminó por colapsar definitivamente. Pero eso seguramente va a ser tema para otro video. Por hoy nos despedimos. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Y, como siempre, si lo llego a publicar hoy, les deseo un muy feliz domingo.